Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la presentación de resultados de los estímulos a la investigación en antropología social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia del 2019. Estos estímulos se otorgan con el fin de fomentar la investigación en antropología social en distintas modalidades y los proyectos ganadores que tenemos son un reflejo de la calidad y de la diversidad de temas, campos, metodologías de trabajo que antropólogos y antropólogas de distintas generaciones y con distintas trayectorias están haciendo en el país o por fuera. Hoy tenemos la presentación de Lisa Acevedo Sáenz. Ella es ganadora en la modalidad de antropología visual Nina S. de Friedman. Y es un trabajo que explora las vidas cotidianas de mujeres de detenidos y desaparecidos a través del cine ojo y el cinema verité. Lisa es antropóloga de la Universidad de Antioquia, es comunicadora audiovisual de la Universidad de Medellín, hace parte del grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia y actualmente está haciendo un doctorado en antropología social en la Universidad de San Pablo, de donde nos va a hablar. Yo le voy a ceder la palabra a Lisa, bienvenida. Tienes el tiempo para tu presentación y luego vamos a abrir para preguntas o comentarios. Así que adelante, Lisa. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar un poco de lo que fue el proceso de Desvivir y Vivir, de todos los aprendizajes, los retos y sí, todos los desafíos como en pensamiento que implicó este proyecto y que va a implicar en un futuro, porque con este apoyo que recibí del ICANN se dio como un gran primer paso, pero bueno, aún queda mucho por indagar y mucho por aprender de las experiencias de mujeres familiares de detenidos y desaparecidos. A continuación voy a hacer una presentación en donde expongo los temas básicos del proyecto y podemos hablar como con más detalle posteriormente. Listo. Bueno, Desvivir y Vivir es el proyecto pues, ganador en la modalidad de antropología visual, Nina de Friedman. Originalmente el proyecto tenía el nombre de Lo que se olvida para recordar, pero justamente, digamos, la gran potencia que tiene la antropología es que en el campo se genera como afectos y afectaciones personales que desestructuran el pensamiento, ¿cierto? Entonces este primer proyecto que nació con el nombre Lo que se olvida para recordar, mudó, cambió y terminó siendo Desvivir y Vivir, y ya en un futuro les voy a explicar así por qué se dio ese cambio y qué implicaciones tiene, ¿cierto? La idea del orden de la presentación que voy a hacer es contarle un poco los antecedentes, de dónde surgió esta pregunta, cómo esta pregunta llegó al proyecto Desvivir y Vivir, con qué conceptos se ha pensado todo el campo hasta ahora y qué metodologías permitieron generar ese pensamiento durante el campo. Después hablaré así como un poco más específicos de las historias, de las mujeres con las que trabajé, de las exploraciones cotidianas que realicé a través del cine y de esta metodología del cine ojo, unas 4 conclusiones básicas y al final quiero agradecer pues a muchas personas, a muchas entidades que se sumaron a este proyecto y con las que no hubiera sido posible hacer lo que se hizo, ¿cierto? Es un proyecto que se hizo a varias manos, con varios afectos, con varias personas y bueno, espero como poder hacer justicia en esta conversa de trabajo colectivo. Dentro de los antecedentes relevantes a comentarles es que desde hace 5 años yo trabajo con la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, seccional Medellín. Esta asociación me acogió y me ha enseñado pues desde hace 5 años todas las trayectorias políticas que constituyen y que construyen las mujeres familiares de detenidos y desaparecidos en esta búsqueda constante de sus seres queridos. La asociación se creó en 1983, fue la primera asociación de víctimas en Colombia y la seccional en Medellín trabaja desde 1987. Entonces con ellos he trabajado principalmente en 2 proyectos. El primer proyecto se llama En la casa no se llora, que fue mi monografía de pregrado, en donde
Fui orientada, asesorada por mi gran maestra Natalia Quiseno. Con ella pensamos cómo los silencios, los diversos silencios que se dan en la desaparición forzada, afectan a sus subjetividades y configuran comunidades emocionales. Entre esos silencios ahondamos mucho en el silencio del hogar, por eso se llama En la casa no se llora, porque en el hogar se da un silencio para proteger a los seres queridos de los perjuicios que generaba tener un familiar desaparecido, un familiar sin saber en dónde estaba, en qué condiciones estaba, si podía volver o no. A raíz de ese primer proyecto, que fue mi monografía de pregrado, se constituyó el proyecto Retratos de una búsqueda, que fue un proyecto que se hizo junto a la gran tejedora Isabel González y junto también a amigos como Ana María Muñoz, Juliana Toro, Camilo Galíndez, amigos que se unían como a esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la desaparición forzada? ¿Quién está hablando de la desaparición forzada y cómo se puede hablar de ella? Entonces, en este proyecto logramos hacer 4 telares con las mujeres familiares detenidos y desaparecidos y con algunos asociados alrededor de la historia de la desaparición forzada en Colombia, de la historia de la organización. Hicimos como un homenaje a las pioneras que abrieron paso a esta lucha de los familiares de los detenidos y desaparecidos, y un último telar que hablaba sobre los diferentes ataques que ha sufrido la organización por su lucha, por sus caminos, por sus búsquedas. Entonces, aquí podemos ver una foto, está doña Rosa Serna, también una gran maestra familiar de un detenido desaparecido, y en el fondo está el telar de la historia de la desaparición forzada en Colombia. Estos telares ahora están con la organización y también son herramientas de denuncia que ellos utilizan en diferentes procesos de movilización, plantones, etc. Entonces, pues con estos 2 grandes antecedentes se generó el primer proyecto, que era Lo que se olvida para recordar, como un proyecto hecho en papel, que digamos que la pregunta que nacía de este proyecto era si estas mujeres dedican su vida al cuidado de la memoria, ¿qué es lo que queda por fuera de ese cuidado de la memoria, cierto? ¿Qué es lo que en teoría se olvida? Pero uno de los grandes aprendizajes de campo y como esos desajustes que genera el campo, que es yo creo que lo más apasionante de la antropología, es como que todas las certezas sean derrubadas y se generen otras fuerzas teóricas, otras fuerzas a partir de las experiencias, es que uno piensa esa dicotomía de memoria y olvido, ¿cierto? Y realmente más que una relación antagónica, esas, estas formas coexisten, estas formas, digamos, generan sentidos de vida diversos. Entonces, y además también esa categoría de olvido es una categoría muy fuerte, es una categoría, digamos, muy polémica para quienes luchan contra el olvido, ¿cierto? Entonces, como entendiendo ese aprendizaje, dejándome desestructurar por el campo, llegué junto a las mujeres familiares desaparecidos a esta idea de desvivir y vivir. Pues ellas constituyen sus vidas para ellas mismas, para el cuidado de sus seres queridos, de su entorno inmediato, pero también ellas deben dejar de vivir un poco para que la vida de esos ausentes exista en ellas, ¿cierto? Ellas dicen, si yo no nombro a mi desaparecido, ¿quién más lo va a nombrar? Si yo no llevo la foto de ellos en el pecho, en las movilizaciones, en los encuentros, en los plantones, pues en los diferentes espacios de denuncias, ¿quién lo va a hacer? Y digamos que en ese proceso en que ellas tienen que vivir también para el otro, se genera esa idea de que su vida se desvive y su vida existe también para ellas mismas. Entonces, como haciendo esos tránsitos entre los proyectos, llegué y llegamos con todas estas personas que me acompañaron en el proyecto a Desvivir y Vivir, que es una trilogía audiovisual, son 3 cortometrajes que exploran las cotidianidades de las mujeres familiares de detenidos y desaparecidos, de doña Marlene, que es la madre de Henry y la suegra de Luzmila, desaparecidos en el 2002, de doña Rosa, la madre de Diego, un joven desaparecido en el 2003, y doña Aura, la esposa de Adán de Jesús Ríos, desaparecido en el 2007. Entonces, esta trilogía justamente busca pensar las cotidianidades de las mujeres, pero pensar las cotidianidades como un lugar creador de otras experiencias y cómo es en ese lugar creador coexisten unas vidas o unos mundos que son visibles para nosotros, que es, digamos,
esa vida de víctima, ¿cierto? Que es como el primer lugar que aparece en lo público, el primer lugar visible, pero también detrás de esa visibilidad hay también una historia, una cotidianidad de un cuidado también a un círculo social más cercano. Entonces, como en estas interacciones de lo visible y no visible, se producen sentidos de vida, pues con unos aprendizajes muy ricos que ya pues les voy a seguir contando. Entonces, estos dos conceptos fueron súper claves para desarrollar la investigación. Primero, la cotidianidad. Michel de Certeau lo trabaja justamente como ese lugar de creación en donde se reorganizan los discursos dominantes que asimilan a los sujetos de cierta manera, ¿cierto? Entonces, Michel de Certeau dice una cosa muy bella, que es que uno no tiene que rehabilitar lo ordinario a lo extraordinario, sino entender cómo en esa ordinariedad, cómo en esa cotidianidad, pues por decirlo así, se generan un montón de sentidos y fuerzas que pueden reorganizar esos discursos, reorganizar los registros de la vida en sí misma, ¿cierto? Como un ejemplo de esto es que con las mujeres familiares de detenidos y desaparecidos se amplió mi noción de búsqueda, de la palabra buscar, de la práctica de buscar para los familiares de los desaparecidos, porque uno siempre piensa, bueno, claro, buscar se encuadra como en ese universo burocrático de tener que hacer una denuncia en un lugar. Después las mismas mujeres familiares de los desaparecidos no solamente tienen que hacer la denuncia, sino investigar, porque muchas veces en sus casos llaman a la fiscalía para preguntar cómo están, si están avanzando. La fiscalía le pregunta, bueno, no, pero dígame usted qué ha investigado, usted qué ha hecho. Entonces ellos han tenido que asumir esa labor de investigadoras también. Pero con el tiempo, buscar también se ha convertido en una práctica de acompañar la búsqueda del otro para que nadie más tenga que buscar. Cuando yo hablo con doña Marlene, ella me dice como, Liz, o sea, por estar cuidando a mis nietos, no puedo seguir buscando, que es el sentido de mi vida. Y seguir buscando para ella era, por ejemplo, no asistir a una marcha en donde cantaba con sus compañeras las historias de sus desaparecidos, en donde, digamos, denunciaba en qué consistía la desaparición forzada para que todos estuvieran atentos, que eso no les pasaran a sus seres queridos. Entonces, buscar se amplía, se expande esa noción también para un proyecto, digamos, de un país sin desaparecidos, ¿cierto? De un país en donde nadie más tenga que buscar. Yo busco porque no quiero que nadie más tenga que buscar, ni madres, ni hijos, ni, bueno, ni hermanos, en fin. Entonces, ahí se amplía también la noción de buscar y también en la cotidianidad se amplía, por ejemplo, en la noción de maternidad y se domestica la política, como lo diría Rita Segato. Estas mujeres que tienen un acumulado de conocimientos por el cuidado de su hogar, por esa forma también de naturalización de que, bueno, como somos mujer, tenemos que cuidar y que es una forma también que a veces genera ciertos prejuicios en nuestras vidas como mujeres, ellas capitalizan eso y lo llevan al espacio público como una bandera de lucha, ¿cierto? Y aquí se cambia la noción de maternidad, aquí la noción de maternidad se vuelve una forma política de denunciar la desaparición forzada, de domesticar la política, que es como ese concepto tan bello que también trabaja Rita Segato. Y también es muy interesante esa idea de cotidianidades que dinamiza Johanna Oberin. Johanna Oberin es una antropóloga que hizo campo con los Piaroa en Venezuela, y entonces lo que ella establecía era que en los Piaroa se constituía el cuidado a partir de la gestación de relaciones de confianza entre los individuos de la comunidad. El cuidado era colectivo, el cuidado era acompañado, el cuidado no era una tarea que se asumía en soledad, que es un poco lo que pasa, digamos, con las mujeres en los entornos domésticos, pero también con los familiares de los desaparecidos, que si bien están acompañados en su lucha por otros familiares de los desaparecidos, hay cierta soledad en nosotros como sociedad frente a ellos, ¿cierto? Como una deuda también de acompañamiento. Entonces, digamos que ambas perspectivas de la cotidianidad, desde Michel de Certeau y Johanna Oberin, me ayudaron a pensarlos como espacios cotidianos en donde eso que no es visible para nosotros en relación a la vida, a las vidas de la víctima, son totalmente importantes para entender los sentidos de vida que producen para ellas y que se extienden también para nosotros. Y en relación, pues, a otro concepto clave está el cine ojo. El cinema verité también es muy clave, pero bueno, más adelante les voy a decir cómo se desplegó esta perspectiva cinematográfica.
Pero el cine ojo nos permitía entender, a partir de la propuesta de Bertov, que él hizo a principios del siglo XX, sobre cómo el cine y el ojo, bueno, cómo el ojo permite llegar a lugares la cámara permite llegar a lugares en el que el ojo no puede llegar, ¿cierto? La cámara hace visible espacios en que el ojo humano no puede estar. Y cómo el montaje yuxtaponiendo, combinando, coexistiendo, pues cómo el montaje juega con esos mundos visibles y no visibles para crear sentidos otros que pueden exceder incluso la lógica lineal de la historia. Entonces es muy interesante esta propuesta del cine ojo porque se aplica perfectamente como a la idea de pensar cómo estos mundos no visibles de las mujeres familiares de los desaparecidos generan sentidos en los mundos visibles y al contrario también el mundo visible de ser víctima genera sentidos nuevos para el mundo no visible, que es el espacio doméstico, el cuidado, la intimidad, etc. Entonces aquí, digamos, después de ese universo conceptual, me gustaría pensar un poquito junto a ustedes la idea de lo que significa investigar y crear, porque bueno, la antropología visual juega, o yo creo que en general pues la antropología en sí, digamos, está dentro de esos dos universos, del investigar y crear. Incluso Roy Wagner dice una cosa muy bonita, que la antropología es la posibilidad de crear a partir de otras creatividades, digamos, a partir de esos otros mundos culturales, ¿no? Entonces, en este juego de investigar y crear, estaba la no ficción primero, en lo que se olvida para recordar, en el proyecto que se escribió. Se quería hacer un proceso de no ficción en donde fueran cortometrajes de ficción guionizados con las mujeres. Y esto requería de un trabajo colectivo, de unos talleres que se compartían, en fin. Y lo que pasó fue que el año pasado, cuando empezamos a hacer el proyecto, también hubo una demanda muy fuerte por parte de estas entidades que se conformaron en los acuerdos de paz, pues por parte de la Comisión de la Verdad, por parte de la Unidad de Búsqueda, como unas demandas muy fuertes de participación de las víctimas, totalmente necesarias. Entonces, lo que pasó un poco es que esos pequeños espacios colectivos, como de la asociación, se perdieron un poco entre esos grandes espacios o entre esos grandes llamados que hacían estas entidades. Entonces, como que crear algo colectivamente, unas ficciones colectivas, era una cosa así bien difícil. Entonces lo que hicimos fue hacer unos seguimientos a las cotidianidades de estas tres mujeres que les presenté, unos seguimientos a hablar con ellas y entender un poco qué era lo que en ese momento les estaba como robando el pensamiento y pues también el sentimiento, qué era lo que las tenía, digamos, sí, cuestionándose sobre su vida y sus sentidos de vida. Y era justamente eso, como justamente en un universo que les está exigiendo como hacer memoria todo el tiempo, que es un poco lo que está pasando ahora con el posacuerdo. Ellas se preguntaban, bueno, ¿y en qué lugar queda mi intimidad, queda mi cuerpo, queda mi familia, queda, o sea, ¿cómo logro justamente que todas esas formas coexistan? Y bueno, entonces siguiendo un poco esas tensiones, con doña Marlene se hizo de un seguimiento pues de su vida cotidiana alrededor del cuidado de sus nietos y a la vez como de el poder participar o no de ciertos espacios colectivos. Ese videito vamos a ver un fragmento al final. Y los otros dos proyectos con doña Aura y con doña Rosa, se intentaron hacer unas puestas en escena que permitieran pensar el tema de esa coexistencia de esos mundos. Porque, por ejemplo, con doña Aurita lo que pasó es que ella suspendió un poco su participación en las organizaciones porque ella sufre de fibromialgia, que es un dolor muy intenso en las articulaciones. Y ese dolor se intensificó porque justamente un 30 de mayo, que se conmemora la Semana contra la Desaparición Forzada, ella se mojó y bueno, como que a partir de ese evento, de esa agua que la enfermó, todo como su salud se deterioró un poco. Entonces ella había pausado todo como para dedicarse a las hidroterapias, al cuidado de su cuerpo. Y bueno, nosotros con la no ficción hicimos unas puestas en escena junto a una actriz que tiene un trabajo de cuidado muy hermoso que se llama Valeria Wills, sobre eso, por qué cuidarnos ahora, qué implicaciones tiene ese cuidado. Y con Doña Rosa hicimos también unas puestas en escena porque Doña Rosa el año pasado, en el segundo semestre del 2019,
estaba en una situación de espera. Resulta que a ella más o menos en marzo le avisaron que era posible que realizara un reconocimiento de un cuerpo en Buga. Y de marzo hasta hoy no se ha podido hacer ese reconocimiento. Entonces, como que quisimos pensar esa espera de ese viaje a través de la hipnoficción, de la puesta en escena. ¿Qué esperar? ¿Cómo era esa espera? ¿Qué compañía requería esa espera o ese viaje? Entonces, a través de esos 3 juegos audiovisuales, de un documental más observacional y de 2 puestas en escena, reflexionamos sobre pues, los sentidos de vida, lo que se generaba en la cotidianidad y bueno, ya más adelante les contaré esos grandes aprendizajes. Y aparte también en esa idea de investigar y crear, pensamos el Screen Back, que era un método que utilizaba Jean Rouch a mediados del siglo XX y finales del siglo XX, que consistía en que junto a las interlocutoras que participaban en la creación del audiovisual, se veía como un primer corte de los cortometrajes y se generaban conversaciones o ellos decían, no, yo creo que aquí debe haber esta información, no esta, pues como que la imagen que se creó se sometía también a una reestructuración a partir de una visión otra, de una visión posterior. Y aquí en los screenbacks que tuvimos con ellas, otra vez empiezan como a crearse otros sentidos de vida, de lo no visible y de lo visible, y de qué formas y qué prácticas tenían que estar en la imagen para ver que en esa imagen sí estaban ellas y no otra persona. Ahorita les voy a comentar de dónde surgieron esos aprendizajes. Y por último, está la idea que en esa dupla investigar y crear está la imagen como pensamiento. La imagen no solamente es ilustración, no solamente es representación. La imagen puede generar un pensamiento, puede generar unos afectos otros, con otras lógicas. Entonces aquí recuerdo mucho que Susan Sontag decía, no, la imagen solo genera un afecto, solo genera como un impacto. Entonces después Judith Butler le dice como, no, la imagen también genera interpretación, la imagen incluso al hacerse, al generarse el encuadre, al escoger qué sale, qué no sale, qué se escucha, qué no se escucha, ahí hay una producción de conocimiento. Entonces Didi Huberman, que es como un filósofo con una perspectiva muy benjaminiana, rehabilita también la imagen diciendo que lo maravilloso del conocimiento que genera la imagen es que es un conocimiento disruptivo, no es lógico, es un desconocimiento, es un conocimiento donde el tiempo, donde los rostros, donde los ritmos, digamos, coexisten desafiando la linealidad de la historia. Y además que la imagen también se actualiza con quien la observa, ¿cierto? Con la historia de quien la observa. Yo voy a leer una imagen de acuerdo a mi experiencia y ahí hay una actualización. Ahí Didi Huberman habla de que la imagen es ceniza y que la imagen puede ser una ceniza mezclada de varios braseros, de varias otras fuentes de experiencia. Entonces, creo que también pensar la antropología visual es también, digamos, como acercarse al gran potencial que tiene la imagen como creador de conocimiento, como de conocimientos y como creador de afectos también. Entonces, bueno, ahora sí, después como de todo este primer universo teórico, estas reflexiones, llegamos como a la exploración de las cotidianidades. Entonces, como les presenté en un principio, ella es doña Aurita. Ella en el 2019 tuvo que dedicarse como a un cuidado propio, a sanar su cuerpo. Y lo que nos pasó con ella, yo creo que Lican les va a compartir un link en donde pueden ver 1,5 minutos del video, que todavía, pues estos videos siguen en un proceso de postproducción ahora, pero en ese 1,5 minutos que van a ver, está ella, digamos, en las hidroterapias que hizo durante el año pasado para sanar su cuerpo. Entonces lo que nos pasó con ella es, en el Screen Back fue que nosotros hicimos todo el cortometraje pensando en eso, pensando en las reflexiones que se tejen alrededor de un cuerpo que sana y de un cuerpo que sana y que se enfermó por la desaparición forzada de su esposo Adán, porque la fibromialgia, ya dice, eso fue por la desaparición y lo es. Sus dolores en el cuerpo, en sus manos, en sus rodillas, son como una extensión de ese dolor emocional por la ausencia de su esposo. Entonces nosotros en el Screen Back le mostramos el corto y fue muy bello porque ella dijo, bueno, sí, muy bonito, y empezó a hablar de su lucha, empezó a hablar de toda su trayectoria política, de todo lo que ha construido. Entonces el Screen Back nos dijo, claro, es que por hablar de la intimidad de las mujeres, de su cotidianidad, no podemos olvidar que su cuerpo también es un cuerpo para la memoria, que en ella coexiste la lucha, o sea,
por hablar de intimidad, por hablar del espacio de cuidado, no podemos dejar de hablar de la perspectiva política de su hacer. Entonces, en el corto van a ver cómo ella habla de su cuerpo, de sus dolores, al mismo tiempo que habla sobre su lucha y su resistencia. Y eso fue una gran ganancia que nos dio el Screen Back. Yo creo que sin este ejercicio no hubiéramos aprendido eso de esa manera, esa coexistencia de lugares. Con Doña Rosa, que también les vamos a pasar por ahí el cortico, que son 1 minuto 50 más o menos. Con Doña Rosa aprendimos en este proceso que hay algo que supera la guerra, tiene que haber algo que supere la guerra y el conflicto y el dolor. Y resulta que Doña Rosa, al estar a puertas tal vez de terminar su búsqueda, y en el caso de que el cuerpo que se encuentra en Buga sea el cuerpo de su hijo, ella, pues yo le pregunté y pensamos conjuntamente, bueno, ¿qué pasaría si fuera así? Ella me dijo, no, yo continúo en la lucha, yo continúo en la organización, porque mi mejor amiga, la persona que más me acompañaba en este proceso, sigue en la organización. Y más allá de mi caso, es ella y es el caso de ella, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que hay algo más allá del conflicto, algo más allá de la violencia, son esas compañías vitales que se crean en los procesos de resistencia, que pueden superar, digamos, ese universo y que están para otras dimensiones, que están para los cumpleaños, para los paseos, para la fiesta, ¿cierto? Como que eso es muy bonito, eso lo decían las mujeres de artesanía Shoiba, pues como esa escenografía que es en Natalia Quiseno y Adriana González, de que en la vida tiene que haber algo propio que no le pertenezca a la guerra. Y yo siento que esta compañía vital que generó Doña Rosa con Doña Rosa Serna, que es una líder de ASFADES, es eso, es algo más allá del conflicto y de la violencia, y de algo propio. Y por último, tenemos a Doña Marlene. Doña Marlene es, al final, como de explicarles un poquito la experiencia, vamos a ver ese video. Doña Marlene justamente se enfrenta a esa tensión de querer participar en las actividades de las organizaciones, pero el cuidado de su hogar se le impide. Y vamos a ver en el video cómo digamos, esos espacios políticos pueden subsanar las soledades que se sienten y se producen en el cuidado del hogar, en ese cuidado en soledad. Entonces vamos a ver el videíto, son 4 minuticos y seguimos. ¿Ah? Sebastián y Miguel, no me prendan el televisor, por favor. No, televisor todavía no. Está muy temprano y no vamos a ver televisión ninguno. Vamos a cambiarnos y organizarnos y a organizar la pieza. Los cuadernos. También está bien. Genial. Gracias por ayudarme a revisar estas manzanas, Marshall. Se ven deliciosas. ¿Puedo comer una? Claro, Ramón. Sírvete. Gracias. ¡Wow! Mira el enorme gusano en esta. Me quedo con los... Yo me fui al monte porque en el pueblo no hallé la forma de trabajar. Pues cuando empleo solicitaba, me aconsejaron fuera a robar. Dejé mi esposa con mis hijitos, que sin quererlo yo abandoné, y para unirme con las guerrillas a las montañas me encaminé.
Soy guerrillero, mas no soy malo, como la gente suele decir. Pues yo me vine hacia las montañas buscando forma de subsistir. Bueno, mi reina, le tocó a mi hija venirse de Holanda porque ya está muy tarde. Pero ya el bus está acá desde las 6 de la tarde. Hágale pues, son las 7:30, son las 7:30. Por eso, mi amor, y me estás diciendo que estás en Prado, vente rápido, por favor. Vamos metiendo la maleta. Prado, mírala allí. ¿Tiene algo que sacar de ahí o nada? No, yo tengo saco aquí. No, mi tarde, 7:30. Son 5 minutos más tarde. Ay, usted estaba perdida. Doña Marlene, vamos, venga. ¿Quién puede ayudar? Mija, siempre. Hagamos una cosa, ya está tan bonita. Roberto, Ramón, Ramón, Ramón. Bueno, entonces con doña Marlene justamente, digamos, ahí se planteaban como este cuidado en soledad que se hacía en su casa. Después cuando salía se encontraba con sus compañeras, como que había una forma de revitalizar ese cuidado con ellas, y yo quedé con la pregunta todavía, bueno, después de ir a la marcha con ellas, de estar, digamos, a su lado en el proceso, en este proceso que fue la conmemoración por las víctimas de la UP, la Unión Patriótica. Henry hacía parte de la UP. ¿Cómo volvió ella a su hogar? ¿Cómo volvió ella a asumir otra vez el cuidado de su casa, cierto? Entonces, justamente en esta idea de la coexistencia de estos mundos visibles y no visibles, es que se producen estos otros sentidos, sentidos de los que podemos aprender cantidades de cosas para pensar un proyecto de país diferente, ¿cierto? Un proyecto de país sin madres y mujeres que busquen a sus desaparecidos, porque no habría más desaparecidos. Entonces, ya para concluir, planteo estas 4 grandes conclusiones: la cotidianidad como lugar de creación, como el lugar en donde el cuerpo sana para sí mismo, pero también sana para hacer memoria, para seguir asumiendo esta doble vida de la vida propia y de la vida del ausente. La cotidianidad como lugar creador de compañías vitales que trascienden la violencia y que les pertenecen a los familiares de los desaparecidos. Esas amistades trascienden justamente cualquier forma o condición que la guerra pueda generar. Y por último, la cotidianidad también, donde se generan espacios de soledad en el cuidado, pero espacios que permiten subsanar esa soledad por medio de la compañía, de la resistencia y de la lucha. Por otro lado, pensar la imagen, pensamiento, la imagen más allá de la ilustración, sino también la imagen como lugar creador de sentidos a través del montaje, a través de la yuxtaposición y la coexistencia de los mundos visibles y no visibles. Por último, lo que les planteaba del buscar y de la maternidad, como, digamos, la antropología tiene toda esa potencialidad de expandir nuestros universos y comprender que hay unas nociones que superan las nociones mismas que son dinamizadas por el Estado, por un universo burocrático, y como, por ejemplo, el buscar y la maternidad nos permite pensar otras formas de hacer política, ¿cierto? Otras formas, digamos, más alineadas con el cuidado y con la preocupación de que haya una comunidad
en donde haya dolor, pero también en donde haya una forma de lidiar ese dolor colectivamente. Yo creo que es muy interesante que las mujeres familiares de los desaparecidos nos invitan a pensar unas interdependencias entre nosotros. Ellas no solamente están buscando a sus seres queridos, ellos le están apostando a una lucha para que nadie más tenga que buscar. Nosotros como personas de la sociedad civil que no tenemos desaparecidos, estamos siendo afectados por sus luchas. Y en esa misma pregunta, y en esa misma medida yo me pregunto nosotros cómo estamos también afectando o acompañando las luchas de esas mujeres. Y es donde yo pienso la idea de la justicia restaurativa. Digamos que esta es una base que plantean los acuerdos de paz y específicamente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero esa justicia restaurativa plantea que hay que reparar las relaciones sociales entre todos los implicados en un conflicto, entre víctimas y victimarios, pero nosotros también como sociedad civil tenemos, digamos que no estamos encuadrados en esas dos categorías, tenemos que también pensar nuestra responsabilidad frente al conflicto, nuestra forma de respuesta y cómo asumimos la interdependencia que tenemos con esas víctimas y con también, ¿por qué no?, con los victimarios, pues, de pensar. Por último, pues quiero agradecer, como les dije en un principio, este proyecto no hubiera sido posible si no se contara con muchas fuerzas, con muchas personas, con muchos saberes y afectos, que ayudó a la construcción de estos cortometrajes que aún están en postproducción y que seguro se van a unir otros tantos afectos y otras tantas personas a este proyecto. Primero, agradecer a ASFADES, la seccional Medellín, a esta organización que me ha acogido desde hace 5 años, que me ha enseñado tantas cosas y que seguro seguirá enseñándome muchas más. A reiniciar también la organización de víctimas compuesta por familiares víctimas de la Unión Patriótica, al equipo de producción, Ana María Muñoz, Isabel Lema, Natalia María de Gil, pues a todo este grupo de mujeres y amigas que me acompañaron en este proceso de los cortometrajes, pues sin ellas y sus reflexiones, sin el cuidado que también ellas tuvieron con mis interlocutoras y pues entre nosotras mismas no hubiera sido posible como llegar a estas primeras reflexiones. A la Corporación Pasolini en Medellín, pues que ha sido mi gran maestra en relación a la antropología visual, a los colaboradores como Víctor Acevedo, David Correa, Amalia Vega, Diana Ospina, Judy Borges, Oscar Molina, Jenny Fonseca y Jennifer Uribe, personas que nos apoyaron, digamos, como asesores en diferentes espacios o también que nos brindaron las posibilidades de grabar ciertas partes en ciertos espacios a los que ellos nos podían abrir las puertas. Al Grupo de Investigación, Cultura, Violencia y Territorio del INER, que bueno, es mi escuela en relación a la antropología y están mis grandes maestras, Natalia Quiseno, Isabel González, Ana María Muñoz, Luis, Jonathan Echeverry, y un montón de personas más que me han enseñado justamente la importancia de pensar, pero en la medida en que se piense, también pensar con un compromiso, responder justamente a lo que, sí, pues a la sociedad y a la realidad, ¿cierto? Y al ICANN, obviamente, por permitirme realizar pues esta investigación con el programa de fomento de la investigación y específicamente con la beca Nina de Friedman. Y bueno, aquí por último están, digamos, todos los aliados y el ICANN, Sinsonte Studio, que es el estudio que va a hacer la finalización sonora, que hizo el sonido directo y que es un estudio increíble porque trabaja el sonido desde una perspectiva de género. Y en asocio con Pasolini, pues como ya lo dije, pues la corporación que fue mi maestra para pensar la antropología visual. Muchas gracias. Bueno, Lisa, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esa presentación clara, concisa, profunda, conmovedora, por decirlo menos. Un tema pues que nos toca y nos ha estado tocando en este país que está atravesado por una historia de violencia, ¿no? Y que sigue, y que sigue. Lo más triste y lo más difícil es que sigue. Y bueno, creo que trabajos como estos nos ayudan a pensar cómo hacer lo que a mí me quedó como una gran pregunta, es la deuda social de acompañamiento. Creo que ese es como un eje transversal de tu trabajo,
pensándolo no solamente en términos del acompañamiento que hacen las mujeres, sino nosotros como sociedad, cuando tú hablas de esta justicia restaurativa. Pero también pienso cómo es el acompañamiento que se hace desde la antropología visual en un proceso como de co-creación con las mujeres en la medida en que es un documental, hay aspectos que se pueden ficcionar, pero hay otros que no. Entonces me gustaría de pronto si puedes elaborar un poquito sobre ese tema. Y también quiero decirte que hay personas que nos están acompañando en la presentación. Una de ellas es Natalia Quiseno. Entonces, pues contamos con la presencia de Natalia y eso, pues a mí en lo personal también me alegra mucho porque acabamos de hacer un trabajo muy interesante en la Revista Colombiana de Antropología sobre el río Atrato y parte de su trabajo que tú mencionaste está contenido allí. Entonces te doy la palabra, Lisa. Bueno, no, yo creo que la pregunta que haces es como la gran pregunta, yo creo que es la pregunta que acompaña a todo antropólogo en su hacer, ¿cierto? Como cómo se genera un acompañamiento sincero, un acompañamiento honesto, ¿cierto? Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes que justamente yo he tenido con Natalia Quiseno y con otros antropólogos es que por una parte ese acompañamiento parte de una escucha atenta, de una escucha que nos desestructura nuestras nociones y nuestra certeza, ¿cierto? Porque a veces llegamos con el otro, con ese interlocutor, digamos, y escuchamos sus experiencias para que ilustren una teoría, pero los interlocutores mismos tienen un conocimiento práctico, un conocimiento cotidiano que despliegan en diferentes escenarios que realmente son fuente de aprendizajes para nosotros, ¿cierto? Yo creo que la magia de la antropología es esa capacidad de dejarse afectar y de ampliar el mundo a partir de ese mundo otro, de ese concepto otro, ¿cierto? Entonces yo creo que el acompañamiento parte de una escucha atenta y de un aprendizaje continuo de nuestros interlocutores. Y justamente yo creo que este último número del ICANN también fue súper inspirador por eso mismo, porque hablan de las prácticas cotidianas y de las prácticas como ese lugar de creación que nos permite entender nuestras relaciones con la guerra y la violencia, más allá de la idea o de los modelos de confrontación, resistencia, que son modelos vitales, modelos muy importantes, pero que también tenemos no que superar, sino que tenemos que retar a nuestra imaginación, retar nuestra capacidad de escucha para, digamos, poder aprender de esos otros modelos de vida que van más allá de la confrontación y de la resistencia. Entonces yo creo que ahí es un reto de la antropología y, digamos, yo lo he asumido desde esa escucha atenta y un aprendizaje continuo. Sí, yo creo que ahí hay un tema muy importante que es el de la empatía también, ¿no? La capacidad, digamos, de sentir con el otro, de acompañar, de estar con el otro, de vibrar, digamos, a pesar de unas distancias evidentes, pero que están ahí. Y hay otra pregunta que me suscita, digamos, y tú lo mencionaste, y creo que es una tensión que recorre muchas víctimas en este momento, ¿no? Donde se demanda tanta verdad, tanta memoria, tanto hacer público mucho de lo que pasó y al mismo tiempo esta idea de los silencios, ¿no? Del mundo privado que se vive en soledad, que se vive en dolor, que se vive en... Y hasta dónde, digamos, porque es una discusión que hemos tenido en el instituto, hasta dónde, digamos, también esta necesidad de hacer, sobre todo que el Estado pide, ¿no? Que se haga visible una memoria, hasta dónde eso también es un factor generador de daño, en la medida en que esos son unos procesos muchas veces muy privados, profundos, con unas temporalidades que no son previsibles, ¿no? Y que no necesariamente pasan por el discurso o no necesariamente pasan por una puesta en escena, sino que se viven de otras maneras. Entonces, me parece interesante si tú puedes elaborar un poco de esto, porque finalmente tú también lo estás haciendo público, ¿no? En este proyecto de antropología visual. Sí, sí, yo creo que
digamos, este proyecto de investigación que también es el proyecto de mi doctorado, por eso todavía hay un largo camino por recorrer, parte de esa tensión, ¿cierto? De cómo en algunos cuerpos el cuidado de la memoria está solo en algunos cuerpos y eso hace, digamos, que esos cuerpos, lo que vos decís, como que esa demanda del Estado constante, eh, sí, como que haga que su tiempo solo se dedique a eso o que tengan la obligación de dedicarse a eso en soledad, por decirlo, ahí, por decirlo así. Por eso me parece interesante pensar esa idea del acompañamiento y también de que el tiempo del acuerdo de paz es muy diferente al tiempo de la memoria. Y estas organizaciones que justamente tienen, estas entidades que se crearon de la comisión y de la unidad de búsqueda, que tienen una existencia limitada, están obligando muchas veces a que las experiencias de las víctimas se tengan que ajustar a esa temporalidad. Y eso es lo que genera estas tensiones, ¿cierto? Estas formas también de descuido a la vida íntima de las víctimas, a esos otros procesos que exceden la tarea de memoria. Yo creo que yo creo que hay que estar muy atentos y entender esas otras temporalidades, como vos decís, como esas otras temporalidades de la memoria de los sujetos y de la vida cotidiana en sí misma y del cuidado también, pues como que es un tema también transversal que estoy apenas como profundizando. Bueno, solamente quiero decirte por ahora, no hemos tenido preguntas, pero quiero decirte que hay varias personas que han estado atentas y te felicitan y voy a citar sus nombres por si te evocan algo. Cristian Hurtado, Amalia Vega, Alicia Reyes, Verónica Cortés, Rosana Álvarez, Juanita Alegría, Germán Arango, Eloísa Arcila y Mariana Rivera. Sí. No, muchas colaboradoras de estos procesos, ahí Eloísa hace parte de Sinsonte, Amalia, Ali, Germán, pues es también un maestro de la antropología visual y pues muy feliz, muy honrada de que me estén escuchando y pues me pone nerviosa, pero feliz también. Qué bueno, no, me alegro. Lisa, a mí me gustaría también entender un poco tu relación con las mujeres, con las protagonistas de tu historia y un poco la relación no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito técnico. O sea, estar con una cámara transforma una relación, lo que tú dices, estas visiones previas con los testimonios que luego van alimentando, es decir, ese proceso de la co-creación, ¿cómo lo ves tú y cómo lo viven las mujeres que empiezan a ser protagonistas de su historia y plasmada de una manera pública? Bueno, es súper interesante. Bueno, por un lado, yo llevo 5 años junto a ellos y yo creo que nuestra relación, digamos, llegar a esos mundos no visibles fue gracias a la confianza que construimos conjuntamente, ¿cierto? Hay unos afectos ahí que ya son necesarios para mí también con ellos, ¿cierto? Entonces, con ellos son 5 años de estar en diferentes espacios, en espacios de organización, pero también en espacios como muy familiares, pues en una compañía también muy íntima, ¿no? Y con ellas, pues bueno, ahí ya hay un conocimiento entre nosotras dos. Y con el equipo de producción, bueno, yo siempre llevaba la cámara, hacía fotos, hacíamos, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de tejido, también hacíamos intervención de imágenes, bueno, hacíamos como que la cámara también me acompañó en estos 5 años. Pero claro, cuando ya llega un equipo de producción, cuando llega una sonidista, cuando llega otra camarógrafa, como que también ese espacio de interacción cambia. Y por eso es interesante pensar que el cine no es un contador de verdad, el cine construye verdad en la interacción, ¿cierto? El cine en sí mismo es una verdad nueva, una verdad, un sentido nuevo, que eso lo decía Jean Rouch. Y entonces, cuando una decisión que yo tomé es justamente tener todo un equipo de producción solo de mujeres, pues por un lado porque son mujeres cercanas, mujeres amigas, por un lado eso, por otro lado es que yo creo que también en el audiovisual colombiano hay que reivindicar mucho la labor de la mujer. Tenemos mujeres creadoras que aún
sí es necesario reivindicar la labor entre nosotras, y por otro porque yo quería plantear un esquema de producción desde el cuidado, ¿cierto? Como que desde un cuidado compartido, y estas mujeres que convoqué eran mujeres que yo sabía que eran supremamente cuidadosas con los interlocutores, que digamos que su trabajo no era solamente de registro, sino que también había unas relaciones y unos vínculos y afectos que se tejían. Entonces con ellas, por ejemplo, hice parte del campo, me iba junto con ellas y con los familiares para que no llegaran el primer día de rodaje y yo decirles, ay, miren, les presento y ya, no. Desde un mes, unos meses antes de rodar, nosotros rodamos en septiembre, meses antes ellas iban a las casas, entre ellas se generaron afectos muy bellos también, por ejemplo, Valeria Wills, que fue una actriz que nos aportó como en un trabajo corporal, más que en una dirección de actores, en un trabajo corporal, hizo unos ejercicios de cuidado con doña Aurita, que yo creo que doña Aurita decía como que nunca antes alguien la había consentido de esa manera, porque eran unos ejercicios como de consentir, de tacto y todo eso, y ahí se creó un vínculo muy bonito entre ellas dos. Entonces como que realmente en la producción siempre el cuidado fue como la principal base de trabajo. Una regla era, por ejemplo, que todos nos sentábamos a comer en el mismo momento. Digamos, en una producción audiovisual, la comida es por partes, todo el mundo corre, como que no hay espacios en que todos nos sentemos, hablamos. Entonces eran como reglas así, todos comemos en el mismo momento, todos pues conversamos antes, nos conocemos con anterioridad, y bueno, como que una de esas pequeñas prácticas también, digamos, buscaba que fuera una experiencia, sí, cuidadosa, afectiva, que generara vínculos. ¿Cómo crees o cuáles son las reacciones de ellas cuando se ven en la cámara? No, eso fue muy bonito porque en el screenback doña Aurita se sentía, o sea, dijo una cosa muy bonita que fue como, uy, yo nunca me imaginé poder hacer este tipo de cosas, pues poder hacer como una mini película, poder también, porque este documental, el de doña Aurita específicamente, como que hay una exposición corporal de ella, y ahí también pues verse como, ver su cuerpo desde esos otros ángulos, bajo el agua, era reconocerse en otro lugar, decir como, uy, esa soy yo, esa que está ahí, ese cuerpo soy yo. Entonces fue bien bonito, fue hasta un ejercicio de autorreconocerse con ellas. Con Marlene, en el screenback, Marlene nos decía, y ahí es donde uno como justamente reafirma cosas de la necesidad de estos acompañamientos para subsanar soledades, porque doña Marlene era como, no, yo quiero que ponga un momento en que yo abrazo a tal persona, aunque yo le tomo la mano a tal persona, ¿cierto? Como esos pequeños detalles para ella eran sustanciales y vitales, y que están efectivamente en las ediciones finales de los cortometrajes, representan también pues esas necesidades, o esas, sí, como un poco esas necesidades personales, ¿no? Y doña Rosa, cuando se estaba viendo, pues decía, no, ya me veo viejita, pero mi amiga se ve hermosa, mi amiga no, mírela como se ve linda, y otra vez como esa compañía vital y ese afecto que ella tiene con la otra Rosa, con su amiga, se expresa viéndose y percibiendo esa compañía. Bueno, Lisa, pues yo te quiero agradecer en nombre del instituto tu presentación, tu trabajo, un proyecto que, como dije antes, nos conmueve. Además, creo que estos proyectos que tienen unas temporalidades más largas, ¿no? Que precisamente involucran un acompañamiento, una vinculación, una creación de vínculos, de mucha índole, son muy relevantes para poder penetrar en otros espacios, en otros campos, ¿no? Que también nos hablan mucho de esa relación antropológica con el otro, de quién es ese otro, y nos hablan también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te agradezco, esperamos poder ver todo este trabajo en su totalidad dentro de muy pronto. Hemos puesto en las redes los vínculos a los trabajos
para que las personas interesadas puedan ver, aunque sea esos pequeños cortos, y aproximarse un poquito más a tu trabajo. Y bueno, muchos éxitos con el doctorado y realmente pues un trabajo muy prometedor. No, muchas gracias, Elican, pues por apoyar esta iniciativa, por permitirme plantear mis preguntas, porque yo creo que en este punto tengo más preguntas que certezas, ¿no? Y sí, como que esos son pequeños fragmentos de los cortos, esperamos como que hacer una divulgación de la trilogía como escalonada, corto por corto, que cada corto pueda ser contemplado con su tiempo y apenas estén de acceso público, pues nosotros compartimos con el ICANN los links para que se puedan hacer públicos, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y a todos y todas, gracias por compartir, por acompañarnos y el video quedará disponible en la página de Facebook del Instituto para su consulta cuando así lo deseen. Hasta luego y buena tarde. Gracias.